vine a votar y estoy llorando y estoy muy triste porque todo el mundo está votando por AMLO y vamos a ser pobres todos por decisión propia y no lo puedo creer. Neta, estoy asustada de que todos estén votando por AMLO y no, o sea, vamos a vivir como Venezuela, todos vamos a ser pobres y nos vamos a morir de hambre porque están votando por AMLO todos aquí. ¿Ahora andas en otro lado o qué? Sí, güey, pues ya viernes de romper la rutina del trabajo. Ah, sí, ya vi. Sí, güey, ya merecido descanso. Oye, güey, Sí. ¿sabes qué me sacó de pedo bien cabrón? Ya que habíamos hecho el episodio pasado, que ¿Qué? vi en TikTok un video de una chava que se ve que va en su coche y se pone, pues, no sé cómo denominarlo, güey, como en una crisis de ansiedad, podría decir, Ok, en su reacción cuando, pues, se entera, porque se supone, eso no lo sé, que el video en TikTok dice que es del 2018, de cuando le dicen, no, ella se entera que ganó Andrés Manuel López Obrador y que México se iba a convertir en Venezuela, güey. Ah, ya sé de cuál hablas. Pero me Sí. super sacó de pedo porque dije, güey, pues, ¿qué pasa? O sea, yo dije, güey, seguramente truquearon el video para atribuirle a la chica esa reacción y, ¿sabes? Propaganda. Pero no, güey, ya a la hora de que empieza a hablar y que dices que nos vamos a convertir en Venezuela y toda frenética y como en esta, pues sí, totalmente Sí. en una crisis emocional, dije, güey, Pobrecilla. ¿qué nos está pasando, cabrón, no? O sea, al final, ¿hasta dónde puede llegar el hecho de que la información por sí misma no basta? Sí, pues es que eso, si te acuerdas, en esa campaña era un miedo muy, muy común en la gente. O sea, había mucha gente que de verdad tenía pánico de que fuera a pasar algo así. Y luego cuando en los primeros meses hubo este episodio de, pues, de cierre de gasoductos por el tema del huachicol y así, ya ves que hubo escasez de gasolina en todo el país, puta, o sea, la gente dijo, estamos comprobando la teoría, nos vamos Sí, a a volver huevo. como estos países. Sí, claro, porque el relato encajaba, o sea, con la realidad, ¿no? O sea, Sí, se vivió un estado ahí como medio apocalíptico que nunca había ocurrido, según yo, en no, donde la nunca. gente dijo, no mames, güey, pues pareciera que esto es la crisis, ¿no? Que luego lo pudimos volver a vivir en la pandemia en otras circunstancias, tristemente, y en todo el mundo yo creo que se vio esa distopía, güey. Pero y fíjate que, bueno, para nuestra audiencia, como que pensamos que un segundo episodio de continuidad y final, con lo que ya habíamos justamente hecho en un primer momento sobre estos fanáticos políticos, ¿no? Pero ahorita ya como orientado a poder explicar en su totalidad y a profundidad y dar cierre a este tema, fíjate que me inspiré mucho de un Ajá. conocido amigo de amigos que estuvimos juntos en la universidad y que comentó justamente el post con el cual arrancamos el episodio pasado y por el cual hicimos el episodio, en donde justamente pues yo le decía que si más gente leyera libros, muy posiblemente, pues habría una oposición tanto de un lado como del otro, es decir, mejor gobierno, muy probablemente, eso no lo escribí ahí, pero pienso hoy que habría mejores gobiernos, había una mejor oposición, dígase Movimiento Ciudadano, dígase los que sean, el PAN, etcétera. Y me contestó que, pues precisamente, y dije, sí es cierto, dice, bueno, es que también depende prácticamente, pues, quién lee, qué lee y cómo lo lee. Y tiene razón ahí, pero después también me dijo también, ¿no? Me dijo, viajar ilustra, pero a los ilustrados. Y pues sí, entre comillas, porque también no podemos totalizar lo que representa eso, ¿no? Ujú. Y después precisamente como que le dije, oye, pero pues yo creo que sí hay un tanto más de reflexión, de reflexividad, de ejercicio de la razón en personas que leen. Evidentemente, pues personas que tienen un poquito más de acercamiento a la lectura en lo general, pero que pueden Sí. tener la capacidad de reflexión. A eso voy, ¿no? O sea, no me importa si estás leyendo, no sé, National Geographic o estás leyendo un libro macizo de Dostoyevsky o una teoría súper complicada. O sea, esto no va ni de ingeniería, sí, claro, pero te da el espacio para que literal hasta biológicamente tu cerebro se active para la reflexión, para que abordes una realidad que ni siquiera es parte de ti, por ejemplo. O sea, leer un libro de otras épocas, de otras regiones, me abre el panorama. Sí. Simplemente me confronta mi propia realidad. Y fíjate que
Después ya su comentario fue lamentable, en mi opinión, y de hecho yo lo invito a que si quiere debatamos aquí en un siguiente episodio para poder dialogar justamente. Pues sí, no estaría mal. Y pues le extiendo la invitación, se llama Fede Sanata, de hecho. Entonces le extiendo la invitación si gusta, pues, para que podamos dialogar, para que platiquemos ampliamente, porque de repente me dijo, es que, pues fíjate que lo que sí es que estás muy sesgado por tu experiencia y creencias personales, lo cual no tiene fallo en la lógica. Pues qué humano no lo está. Digo, no tiene evidencia seguramente, pero, pero tiene la verdad exactamente. Pero le faltó contar la otra parte del relato, que es también él, también tú, también los que nos escuchan. Todos en esta vida tenemos un sesgo de creencias personales y eso no es que nuble nuestro análisis, sino que también eso nos hace ser personas que encuerpamos un análisis. ¿Por qué? Porque tenemos una carga subjetiva. Eso es la conciencia prácticamente. Sí. Eso es lo que nos hace saber que nosotros somos diferentes del resto. Entonces, siento que de ahí podemos partir porque justamente también recordando este episodio de la chica en TikTok, Mau, no sé cómo lo veas tú, pero pienso que efectivamente la información por sí misma no basta. No basta para un diálogo, no basta para una reflexión. O sea, yo puedo consumir cantidades ingentes de información y terminar literalmente esquizofrénico, güey, histérico, maníaco. O sea, que a la primera de cambios me digan esto pasó y me vuelva una persona reactiva, violenta o deprimida, etcétera. Porque es muy diferente consumir información, acumular información, y la otra es procesarla y saber qué hacer con ella para convertirla en un saber. Sí, si no seríamos estas inteligencias artificiales que recopilan miles de tomos y lo sintetizan, pero no lo interpretan, ¿no? Es lo que el ser humano todavía puede hacer, que ellas no, a lo mejor algún día ellas nos ganan y ya lo hacen, pero hoy por hoy al menos podemos nosotros darle esa subjetividad de acuerdo a nuestra experiencia personal. Y pues sí tienes razón, o sea, si partimos desde el constructivismo de Robert Cox, pues todo ser humano realmente llega aquí al mundo como una tabula rasa y poco a poco nuestro contexto, tan solo nuestro idioma, el idioma ya se ha demostrado por psiquiatras en varios estudios cómo afecta tu forma de pensar, como por ejemplo el tiempo para los latinos es redondo, así lo explican, y para los anglosajones es lineal, ¿no? Claro, y por eso llegamos tarde a veces los latinos y por los supuesto. Anglosajones no. Entonces sí, hay nos cambia totalmente. Científicos, literalmente neurocientíficos, o sea, la gente que dude que esto pueda ser verdad puede echarse un clavado ahí en Google y buscar estudios que los puede verificar cómo se elaboraron. Pero también es cierto, por ejemplo, que en sociedades que son colectivistas, como las del sudeste asiático, que se encargaban de justamente, pues, sembrar campos de arroz para poder comer todos y todo ese trabajal que se tenía que hacer en conjunto, hace que las sociedades sean más colectivistas, es decir, que estén más interesadas por el conjunto de todos. No extraña, ¿no?, que China, por ejemplo, hoy en día, pues tienda a ser socialista y con un partido comunista. O sea, tiene una explicación también de base sociológica. Y por ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania, en otros países que son individualistas, se tiende a centrarse en uno mismo y en lo que a uno le importa, en lo que a uno le conviene, y el resto pues pasa a un segundo plano. De hecho, hasta cuando les muestran una fotografía, el americano y las personas que viven en sociedades individualistas se centran en la foto en la persona que está en el centro de la foto. Y cuando el mismo ejercicio con personas que son de otras culturas, que son colectivistas, en realidad te describen la foto completa. Eso dice mucho, porque eso ni siquiera es un sesgo de que en qué creen, en qué Dios, en qué partido, si son de ideología izquierda o derecha. No, o sea, esto es un tema literalmente que nos da a entender cómo funcionamos, ¿no? Y parte de eso, Mau, me parece que justamente lo que acaba de decir es bien importante, porque muchas personas creen que la solución está en que los datos, por ejemplo, que hoy en día las campañas políticas a partir de Cambridge Analytica y este escándalo en que Trump llegó a la presidencia justamente porque se hizo como un micro-targeting, ¿no?, de los potenciales electores, y se les vendía la publicidad individualizada, ¿no?, hiperindividualizada, a tus gustos. Si tienes un perro, se te decía que iba a salvar a todos los perros callejeros del mundo, etcétera.
Entonces, de ese estilo, ¿no? Como que decías, güey, parece distópico. Entonces, justamente lo que ocurre es que esa acumulación de información crea un efecto, tiende a manipularte. ¿Por qué? Porque al final esa no es la realidad. Y también carece de un relato, de una narración. Por ejemplo, y esto creo que ya para entrar como en materia en México, me parece que la reacción de esta chica en TikTok, lamentablemente pues que alguien se ponga así, porque sé que también muchos padecen y hemos padecido de algún tipo de ansiedad o trastorno, me resulta pues que es bastante lógico, de hecho, porque se les vino contando un relato a sus papás de ella muy seguramente cuando ella era una bebé y no sé, en el Sí. 2006, sobre todo cuando se llevó a cabo la campaña de Andrés Manuel López Obrador, un peligro para México y etcétera. Y luego, es que va a ser Chávez, es que va a ser Maduro. Y toda esta suerte de que es pura información porque no hay un relato detrás, ¿no? Y sí, se pintó el relato, entre comillas, se pintó la imagen, pero cuando no ocurrió, 6 años después, tú dime si en esta campaña la oposición retomó el relato de decir, no, es verdad, ahora sí, nos vamos a convertir en Venezuela. No. ¿Por qué? Porque ese relato, después de 6 años, perdió vigencia. ¿Por qué? Porque la realidad confrontó el relato y pues ahora sí que en un tú por tú perdió en el ring. Es decir, no pasó la prueba del ácido y entonces se cae ese gran relato que era, pues, es de ficción. Sí. Y como no ocurrió, pues, ¿qué pasa con estas reacciones? O sea, Pues fíjate, digo, para entrar en materia, quiero primero hacer una anotación. Por ahí tuvimos un comentario, bueno, tuvimos varios comentarios en YouTube con este episodio de la anécdota que nos pasó por ahí en el grupo de Facebook de la comunidad del TEC de Monterrey de Querétaro. Uno de ellos decía que teníamos sesgo, pero tirándole a que teníamos cierta preferencia por un partido. Y aquí quiero ser bien claro antes de entrar en el punto, en que Isma y yo sí, los dos tenemos pues cada quien su ideología política, digo como cualquier ser humano, tenemos nuestra preferencia de ideología política basada en nuestras creencias, valores, demás. Pero no somos partidistas realmente, o sea, no estamos aquí haciendo proselitismo a ningún partido. No estamos aquí, no nos pagan, que yo sepa, si sí avísenos para irles a cobrar porque no nos han pagado. ya nos deberían un chingo porque sí, ya nos deberían, episodios. ya nos deberían mucha lana. La verdad es que no, o sea, estamos describiendo fenómenos. Da la casualidad que ahorita lo criticable o lo más criticable va hacia un polo, pero hemos criticado al otro polo también. Y claro, si eso se revirtiera, sería al revés. Totalmente. Ajá, y fíjate que está bien buena esta intervención de la persona que nos hizo llegar este comentario o a ti personalmente, pero es que creo que hay una diferencia que hay que aclarar y las personas no siempre tenemos esa, ahora sí que esa claridad para podernos dar a entender o a veces no tenemos el concepto claro y es válido, que es, no es lo mismo ser una persona política, politizada, es decir, que me involucro en los asuntos públicos, que me competen como ciudadano y puedo hacerlo sin tener un partido, güey. Soy apartidista, soy alguien político apartidista, es decir, soy alguien que no coincide con los estatutos de un partido, no milito en ningún partido, hablo por mí, por ejemplo, no milito, no tengo más que hoy en día, porque esto también puede evolucionar con el tiempo, evidentemente, sí, claro, pero yo busco la justicia social. Si alguien piensa que buscar la justicia social está encasillado con un partido, yo creo que esa persona está ideologizada precisamente por el dogma del cual es creyente, del partido que le dice todos aquellos que están en favor de los menos, de ahora sí que de los más vulnerables o de los que tienen menos privilegios, son de Morena. Aguas, porque ahí entonces tú estás reaccionando a través de una creencia. Eso sí es un sesgo emocional, porque efectivamente lo que yo digo, el hecho de pensar que las personas en una sociedad tenemos que ver por los que menos tienen, me parece que corresponde a un valor universal. Es una verdad universal que se distingue mucho de justamente de estas verdades, entre comillas, de corto plazo que se llaman solo información y a veces falsa. Después el tiempo nos da la razón, porque no perduran en el tiempo. La única diferencia entre la falsedad y la verdad en gran medida es la temporalidad de cada una. La verdad, si te fijas, en el tiempo se sostiene, pasa la prueba del ácido del tiempo
y las cosas falsas se caen, no sé si inmediatamente, pero tardan en caer relativamente en poco tiempo. Sí, la verdad se revela por sí misma, ¿no? Como diría este famoso pensador. Pero para regresar un poco a lo que decías de que la realidad se termina comiendo el relato y el mensaje es cierto. De hecho, esto no le ha pasado solamente pues ahora sí que al gobierno actual de López Obrador cuando entró. Por ejemplo, en su momento, cuando iba a hacer la transición en el 2000, la transición del PRI al PAN, había mucha gente que de verdad estaba como esta muchacha que cuentas del video que estaba llorando. Porque por ahí hay videos ya viejitos obviamente, pero pueden buscarlos, que entrevistan a gente, y digo, aquí no quiero generalizar, pero eran específicamente gente de campo, y algunos estaban llorando porque decían, es que el PAN le va a cambiarle el color a la bandera de México, ya no va a ser verde, blanco y rojo, el PRI era el partido de la bandera de México, ahora va a ser azul la bandera y que no sé qué, y que vamos a ser como Estados Unidos por eso, nos van a venir a colonizar, y yo decía, bueno, ¿en qué momento qué cacique de aquel prismo le vendió esa idea a estas personas, a estas pobres personas? Y ese miedo irracional de decir, puta, si no voto por el PRI, güey, mi bandera, que es un símbolo, pues yo diría que el máximo símbolo junto con la religión para una persona, pues va a cambiar. Y es igualito a como lo que está pasando ahorita con esta chava. Y otra vez, ¿no? El político hábil, la argucia de apelar a la emocionalidad del ciudadano, del votante potencial. Es decir, puedo decirte una mentira que mientras esté vinculada a tus creencias más profundas, yo puedo activarte para que tú te dirijas en la orientación en que yo decido cómo vas a pensar. Y eso ahorita es hacer propaganda política. Así es, y ahorita el mensaje, digo, no sé tú, Isma, allá que escuches en el extranjero con tus compas de otros lados de México, pero yo lo que estaba viendo aquí en Querétaro es que está mucho el miedo irracional de que si gana quien tiene ahorita las preferencias, va a estar en riesgo la democracia en México. Híjole. Y aquí, ¿cómo lo ves? O sea, está bien difícil porque, digo, sí quiero aclarar que el día en que Isma y yo veamos que de verdad está en peligro la democracia en México, vamos a ser los primeros en denunciarlo y va a ser alerta roja y vamos a sacar episodio especial y vamos a salir en vivos a denunciar y quizás hasta en las calles y nos verán en la cárcel tal vez. Pero, o sea, quizás sí, pero ahorita no lo está. Sí están en riesgo muchas cosas, evidentemente. O sea, yo podría hablar, por ejemplo, de la parte del autoritarismo militar en algunos sectores, como ya lo vemos ahorita en puertos, en aduanas, en aeropuertos y demás. Sí, claro, sí. Es hasta legal, güey. O sea, literal ahí lo podemos ver anunciado en reformas. O sea, eso, por ejemplo, es un hecho. Es un hecho, exacto. Pero, por ejemplo, esta parte de este mensaje irracional de que van a venir a hacernos una dictadura venezolana, la cual tuvo muchos procesos históricos muy complejos e intervenciones extranjeras, por cierto, para llegar ahí donde está, pues la verdad es que no lo hemos pasado aquí en México. No va a ser así. Sí, fíjate que, bueno, quisiera explicarle a nuestra audiencia un poco de cómo hacemos estos episodios. Mau y yo no generamos una escaleta, no tenemos unos puntos donde nos damos punto 1, punto 2 como para reducir el riesgo, ni madres. No hay guión. Yo preparo mi tema en lo general, porque pues leo, me informo, etcétera. Me preparo en general para el tema, que suele partir de una realidad que estamos viviendo para explicarla, porque si no, pues qué sentido tiene hablar de algo que no es importante y que no nos compete a nadie, ¿no? Entonces, Mau hace lo propio, yo hago lo propio. Al momento de que estamos aquí, así como va fluyendo, así, si yo tengo la capacidad de contestar, contesto, y si no, pues ahora sí que Mau habla más o nos dirigimos hacia otro sentido. Pero es muy natural, es como una plática entre compas, literal, en la peda trasnochada. Que ya hacíamos antes, ¿no? Que ya hacíamos antes, güey. Solamente se nos ocurrió grabarlo. La compartimos, ¿no? Exactamente. Sí. Pero mira, qué chingón, porque justo de eso me preparé, güey. Y aquí va la primera cuestión. Es muy diferente hablar de que en México hay una dictadura o que no hay democracia, hablar de una crisis de la democracia que sí existe en México. Exactamente. Hay una crisis democrática que estamos atravesando en el país y eso lo tendrían que aceptar todos los partidos. ¿Por qué? Porque literalmente lo que estamos viviendo es que se están cayendo las estructuras democráticas que antes conocíamos, sí, en la época del PRI, del PAN. ¿Por qué? Porque también tenemos un elemento contingente, dirían por ahí los rusarines, que cuando lo cagotearon porque lo cancelaron con eso de la contingencia, yo les voy a explicar qué significa la contingencia. Hay algo emergente, hay algo que es de este momento, que puede ser que no haya después o no hubo antes, pero hoy salió, surgió, emergió, es contingente.
Y eso se llama tecnología y se llama medios digitales de comunicación en masa, que es Facebook, Instagram, TikTok, las redes en general. Esto cambió el juego. ¿Por qué? Porque efectivamente la información corre como agua. Yo estoy seguro que ya hay más información que agua en México. Evidentemente, Sí, totalmente. esto es una retórica exageradísima. Pero a lo que voy es que tú te puedes meter a buscar AMLO es un peligro para México. O puedes decir el PAN es el partido más corrupto de México. Cualquiera de las dos es una aseveración falsaria, güey. Porque no puede ser tan absoluto. O sea, no es como, mira, ahorita estamos viendo el sol porque es de día, aunque esté nublado, el sol está ahí. Y no deja de estar aunque sea de noche, que eso sí es una realidad, simplemente estamos rotando. Pero este otro tipo de simplificación y este tipo de información prolifera. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde la facticidad ya no importa. Ya no importan los hechos. Importa que haya acumulación de información. Y la acumulación de información simple, simplista, que simplemente como autómatas digitales, literalmente como si fuéramos robots, repetimos y cacareamos, solo porque pareciera que eso que hace nos identifica con lo que se dice. Es decir, yo soy alguien pro Andrés Manuel López Obrador o pro morenista y me van a decir que tal candidato de la oposición es tal y tal y tal y tal y cual y que ha cometido tal y tal y tal delito y yo, por identidad, voy a anular, eso sí es un sesgo muy cabrón que está estudiado, voy a anular mi capacidad racional y voy a darlo por sentado y voy a dejar de buscar información. Yo tengo que luchar contra eso. Exacto. Y hacer mi ejercicio de criterio ciudadano y personal y decir, ok, no, güey, pues si me interesa tanto el tema voy a investigar por mi cuenta, voy a ver si es cierto. Resulta que ni siquiera hay carpetas de investigación en la mayor parte de los casos en que se acusan mutuamente, güey. Son golpes de efecto mediático para lograr en la población que le tengas miedo a ese, que simplemente estés reactivo a lo que va a ser la votación, que votes en sentido contrario. Es decir, buscan dirigir tu voto, pero no buscan transformarte a ti o a la sociedad, solo quieren ganar el poder en la mayor parte de los casos. Entonces, Sí. La democracia no es eso, güey. Ese es un sistema de partidos. Tristemente, el sistema de partidos en México ha derivado en esto. Y es triste, es lamentable, porque en realidad tendría que estar promoviendo el fortalecimiento democrático del país. Y son dos cosas bien aparte. Así como hablamos de que hay gente que es política, activa políticamente, politizada, educada en la política, y no pertenece a ningún partido y es crítica con todos. ¿Por qué? Por el bien de la transformación de todos. Eso sería un demócrata, por ejemplo. Pero alguien que esté en algún partido político, el que quieran y manden, y de hecho está haciendo campañas negras, Ajá. está abonando a la democracia, güey, por más que Pues esté en no. el partido, porque esté en un sistema de partidos y hasta está afiliado y lo que tú quieras, pero eso no significa que sea alguien democrático. Eso no significa que esté yendo por el bienestar de la salud democrática y de la convivencia de todas las personas, güey. Sí, o sea, está como tal contribuyendo a la histeria social. Más Y fíjate bien, ¿no? que además, dentro de esa histeria social, vamos al simplismo reactivo de lo que le llamamos política de identidad, en donde, no sé si has visto estos memes que me parecen bien chidos, güey, porque ¿Cuáles son un gran memes? ejemplo. El sueño es la familia panista, ¿no? Y te describe como en 4 o 5 sí. imágenes como que la chava rubia, el brother trajeado, las Todos vacaciones fit. en Bali, todos fit, güey, los niños güeritos, La o sea, mansión, el los perro Golden coches. Retriever, güey, o sea, Sí. sí, claro, es una imagen, pero esa imagen nos dice mucho, porque al final ese meme me identifica más que lo que me diga Xochitl Gálvez, por ejemplo. Sí, que digo, aquí no estamos en contra de aspirar a No, nada en tu no, vida que para consideres nada, progreso, güey. pero Es ¿por el qué afilias progreso la de cada idea? persona es ¿Por qué la chingón. Claro, ¿y por qué la afilias a un Claro, partido? Esa es la idea. Es la exactamente, pregunta ¿no? aquí. Así como también, porque son etiquetas, ¿no? De propaganda al final. Y a lo que vamos es, hay un sentido de pertenencia, ¿no? O sea, yo me siento que soy de derechas porque yo estoy en favor de los empresarios. Porque así comenzó el PAN. Fue creado por empresarios del norte. Y entonces, claro que hubo ahí todo un, sí, esfuerzo democrático, por ejemplo, de Gómez Morín, Maquillo, todos los demás que también forman parte de esos padres fundadores del PAN, que surgieron como un grupo de intelectuales que estaban en contra de lo que ocurría en el Priato.
El corporativismo Validísimo. priista, Perfecto, güey. Eso es la vida democrática de un país sana. El tema viene después, cuando efectivamente me parece, ya trayendo la modernidad para acá, o sea, viendo hacia lo digital, que yo me siento panista. Y para ser panista yo me tengo que asumir de clase media aunque yo sea un obrero. Pues no, o sea, tú puedes Sí, ser no un panista necesariamente. y puedes ser un obrero, pues ¿cuál es el pedo? Puedes ser una persona empresaria y ser el más morenista, güey. Y de hecho puede ser hasta Carlos Slim, y si él sale y se declara morenista, no habría ninguna contradicción, ¿eh? Pero el tema y el problema con este tipo de, pues yo le llamo fijaciones mentales, que todos tenemos, más o menos, está en un imaginario colectivo y por eso se vuelven virales y son memes, justamente porque nos dan y nos hacen sentido, es que pensamos que son verdad y eso nos divide un chingo, güey, porque sobresimplificamos la realidad. Es decir, imaginemos en la audiencia, ¿no? Que Mau y yo estamos sentados frente a frente en una mesa de café teniendo esta plática. Hay un florero entre los dos, con unas flores de un color amarillo. Yo puedo ver que es un florero de color blanco, por ejemplo, y unas flores amarillas de tal tipo. Y Mau puede ver lo mismo que yo, pero yo estoy viendo de frente lo que puedo ver, y Mau está viendo de frente, desde su lado y su perspectiva, lo que él puede ver. A esto le llamamos subjetividad, es decir, la interpretación de la realidad objetiva, que es ese florero y las flores amarillas, de la posición en la cual estamos sentados sobre la mesa de un café. Pero lo que Mau me relate, lo que me narre Mau, que es ese florero con esas flores amarillas, va a decir mucho de lo que está interpretando Mau. Y yo, a su vez, voy a decirle lo que yo veo. Esto es un diálogo de entendimiento sobre una realidad objetiva. Lo que pasa en una crisis democrática, Mau, que es lo que estamos viviendo, es que no hay diálogo, porque ni tú ni yo vemos ni un florero ni unas flores amarillas. Tú me vas a decir que no es cierto, que no hay un florero, yo te voy a decir que el florero está ahí, que es imposible que no lo veas, porque literal es todavía más grande de lo que es realmente. Esto crea conflicto cabrón. Esto hace que yo me repliegue a mis creencias de grupo y me identifique con no sé quiénes, me radicalice en el mal sentido, es decir, me vuelva una persona reaccionaria, fanática, porque tengo que negarte lo que tú me dices que hay. ¿Por qué? Porque tú y yo, Mau, dejamos de ver con objetividad las cosas y tú y yo, por tanto, estamos falseando la realidad. Estamos cayendo en lo que tanto criticamos y que juramos destruir. Sí. Sí, pues justamente, y esto pues no solo lo hacen los políticos, ¿verdad? Lo hemos dicho aquí, lo han hecho las religiones, lo hacen hasta los clubes de fútbol, o sea, lo hacen hasta empresas, Sí, por ejemplo, Starbucks es muy famoso en hacer este sentido de identidad entre sus clientes. Y para quien quiera estudiar más de este tema, Ismael, les tengo por aquí en el Journal of Ethics, digamos que un journal muy famoso que habla de ética, filosofía y así. Por ahí una doctora que se llama Ruth Rebecca Tietjen, se escribe Tietjen con J. Ella publicó en 2023 un paper muy padre, son como 20 páginas, se lo pueden echar sin problema en un día, que se llama Miedo, fanatismo e identidades frágiles. Y ahí ella más o menos describe y analiza a partir de un grupo de estudio lo que tú estás diciendo aquí. Pero también menciona cómo esta ansiedad del fanático que está viendo a su realidad, describiéndola y siendo antagónico con el otro, le permite a esta persona a sí misma identificarse. Lo cual es así primordial para el ser humano saber quién eres. Desde chiquito lo quieres hacer, desde niño quieres saber quién eres. Y ya como adulto, en un mundo tan avanzado como el que tenemos, con una velocidad tan rápida que a veces te sientes ya nada más un número, una matrícula en la universidad o no sé, algo así, de repente quieres tu identidad y para eso te prescribes a este algoritmo. Si eres, por ejemplo, si caes en el dogma más extremista, a lo mejor del obradorismo, por así decirlo, pues te vas a identificar con absolutamente todo lo que diga AMLO y te vas a dejar de criticarlo. Sí, los empresarios son sentido. el diablo y Claro. al final el tener más de una casa es un pecado. Cosas de este tipo que son Sí, de este sandeces. tipo. Sí, y lo mismo al revés. Si terminas yéndote al otro lado, pues vas a ir y vas a decir, no, es que todos los que están votando por lo que no sea el PAN o el PRI quieren acabar con este país y quieren hacerlo. O comienzan las ofensas directas. O el clásico ejemplo que a mí me mama, güey, porque
güey, ¿cómo eres de izquierda o cómo eres una persona que piensa contrario al tema del capitalismo? Porque yo acepto que vivo en un sistema de capitalismo global que no se va a acabar. Sí, todos. Pero esa lógica no me parece que nos esté llevando a un buen lugar, güey. Y yo creo que alguien que vaya a contraargumentarme eso, me tiene que dar muy buenas razones, güey, porque al parecer sí nos estamos cargando el planeta. Y por otro lado, que me digan, oye, es que ¿cómo tienes un iPhone o un celular tal de tal gama si eres comunista o socialista? Y es como, güey, porque tengo un sueldo, porque tengo acceso a un mercado donde puedo comprar un iPhone, porque así como en China puedes ver, y la gente se espanta cuando dices China y socialismo, güey, son una sociedad altamente capitalista, güey, en el sentido del consumo, ¿no? Sí. O sea, hay que desmontar esas narrativas que nos identifican. Justamente, Mau, es bien interesante porque otra de las cosas que son una realidad es que justamente hay una crisis de la democracia porque nos evidencia que también hay una crisis de la narración. O sea, ¿qué me cuento de mí mismo, güey? Una identidad se define porque yo me puedo identificar con varios elementos, pero no solo eso. Yo me cuento la historia que amalgama esos elementos, que los hila en su conjunto. Ese soy yo. ¿Y qué pasa cuando tienes tanta liquidez de información? Cuando ves que las cosas ya no son tan rígidas como antes, que los del PAN también ya se visten de rosa y no nada más de azul, o los de Morena también se creen que son personas que tienen empresas y entonces no que eras empresario, pues tendrías que estar con el PAN. O sea, como que se empiezan a romper estas formas de discurso que fueron muy rígidas durante décadas y que hoy en día ya no son válidas. Es más, quizá nunca lo fueron, pero hoy en día quedan en evidencia que están fragmentadas y eso nos lleva a una falta de orientación como sociedad y nos lleva a una crisis de identidad como personas, güey. Y también como elementos que somos miembros de una sociedad. Pues, ¿qué soy yo? ¿Qué papel juego, cabrón? ¿No? O sea, al final, mi postura y mi identidad me sirven porque con eso me desenvuelvo en el mundo, en el día a día. Sí, y necesitas a alguien a quien apuntar para decir, estoy mejor que esta persona, ¿no? Soy más inteligente que esta persona por esto, ¿no? A veces también para ese lado le tiran a algunos de los políticos que buscan crear este antagonismo emocional. Por ejemplo, Trump, yo soy mejor que este demócrata de New Jersey que cree en los derechos de homosexuales, que es una enfermedad, pensándolo así, ¿no? Como este señor. Vaya, o sea, yo por eso soy mejor americano que ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final no es que él diga que está diciendo mentiras o lo podamos desmentir. Es que está atacando los fundamentos de los hechos. Está literalmente traslapando una verdad sobre otra que es una mentira, pero no lo dice. Es decir, es un mentiroso de gran envergadura que apuesta a sustituir la facticidad que existe de los hechos, de la realidad social, de los avances sociales que ha habido para demostrar que esto no es verdad. Y entonces apela a las creencias emocionales de mucha gente que tiene un cierto tipo de identidad. Incluso puede ser retrógrada, güey. Y ese es un grave problema, ¿no? Porque además, me parece que sí, efectivamente todos tenemos una historia de vida y todos tenemos una experiencia de vida que nos permite y nos capacita para decir, este soy yo, ese eres tú, y vamos a dialogar. Porque entonces, si no, ¿cómo nos conocemos, güey? ¿Cómo puedo yo formar una comunidad, una sociedad sana? Que evidentemente todas las familias componemos una sociedad. El conjunto de familias es lo que se llama sociedad. No me digas que todas las familias están hechas por la misma horma, ni norma, ni creencias, ni valores. Pero ¿qué es lo que nos hace vecinos? ¿Y qué es lo que nos hace personas agradables que busquen el bienestar del de enfrente? Que dialogamos. Si tú me pides que si cuando te vas de vacaciones puedo darle una vuelta a tu casa para ver si no hay alguien ahí estacionado afuera porque es sospechoso, etcétera, tristemente hemos llegado ahí. Sí. Pues, oye, me interesas tú. Conozco que te vas de vacaciones, me tienes la confianza para decírmelo. No tienes que creer en el mismo Dios, güey. No tengo que votar por el mismo partido que el tuyo. Se llama civilidad. Se llama, somos miembros de una sociedad por encima de los partidos. Somos demócratas. Somos personas que constituimos esta ciudad. Y eso es suficiente para dialogar. Quizá no seamos los amigos de parranda de partido después de las campañas. Sí, no, evidentemente. Pero somos personas racionales. Y justamente lo que hemos dejado atrás es la racionalidad del argumento. Cuando tú y yo, Mau, dejamos de ver la realidad objetiva,
y empezamos a atacar los hechos, la facticidad, es decir, de lo que está hecha la verdad máxima, como es ese florero blanco y esas flores amarillas, tú y yo vamos a tener unos grandes problemas, porque ni siquiera nos vamos a comunicar. ¿Y esto crea qué? Desconfianza. Hoy en día, en una sociedad en crisis democrática cabrón, como la que vivimos en México, podemos decir que vivimos en una sociedad de la desconfianza, así de simple y llano. Sí, Y lo porque le puedes ver sumas por una donde crisis de veas. violencia. Claro, suma de la crisis de violencia, suma de la crisis de que no vaya a ser que mi vecino le avise a no sé quién para que se metan a robar, súmale que puedes pensar que literal alguien llegó a encuestarte y dice ser del INEGI, pero no es del INEGI, mejor no le doy datos. Y entonces, ¿qué datos está recabando el INEGI, güey? Sí, claro, nada certero. Y son los ¿no? datos que después, los que nos dedicamos a hacer estudios de ciencia social, de alguna manera, pues partimos de una realidad que no es objetiva porque eso no es la verdad. Es una apariencia de verdad, pero ya está fracasando incluso la suministración de datos. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que replantearnos es que para tener una sociedad democrática sana, más allá de los partidos, me refiero a gente política y politizada como ciudadanos, no importa de qué partido eras, si me escuchas, tenemos que tener la voluntad de saber. Tenemos que tener la voluntad de saber lo que es la realidad objetiva. México es un país que se compone de cuántos millones de personas en una pobreza extrema y en una pobreza moderada, pero tú y yo, de forma objetiva, y esta es una verdad absoluta, sabemos que eso no es vida, que esa no es calidad de vida para un ser humano. Si tú eres del PAN y me dices lo contrario, si tú eres de Morena y me dices lo contrario, si tú eres de Movimiento Ciudadano y me dices lo contrario, o quien sea, aunque no pertenezca a un partido y me dice lo contrario, dudo mucho de que sus argumentos vayan a ser razonables y de que literalmente sepa de qué chingados estamos hablando. Y en ese momento esa persona ha perdido el debate. ¿Por qué? Porque su argumentación no es tan fuerte como para sostener la verdad absoluta que se le presenta, no yo, güey, la realidad. Sí, o sea, una de estas verdades absolutas, por ejemplo, es que estas elecciones fueron históricamente las más, bueno, estas campañas, perdón, esta campaña fue la campaña más violenta en la historia de México, con 795 ataques a candidatos, candidatas en todo el país. Justo hoy que acabó el último día de campaña, prácticamente ya estamos en la veda electoral aquí en México, es 30 de mayo, hubo por ahí una balacera en un municipio en Oaxaca a una candidata de Morena. Y del otro lado, en Coyuca de Benítez, en Guerrero, asesinaron al más puro estilo de Colosio, en paz descanse, asesinaron al candidato de la Alianza que iba por la alcaldía de esa zona, enfrente de todos a plena luz del día. Y aquí una de estas verdades absolutas y el ejemplo que está diciendo Isma es que algunos, no todos, porque creo que ya muchos saben que la realidad aquí de la violencia en México rebasa cualquier ideología política. Totalmente. Pero muchos se pusieron a decir, bueno, es que es culpa del gobierno estatal de Oaxaca, del gobierno estatal de Guerrero, el gobierno estatal de Guanajuato, es culpa de ellos. Y otros dicen, no, es culpa del gobierno federal de Andrés Manuel, es quien a través de la Guardia Nacional debería ejecutar la estrategia de seguridad. La realidad es que eso es política de identidad, cabrón. Sí. Eso es, en resumen, la política de identidad, pero el fenómeno es más profundo y es la crisis democrática. ¿Por qué? Exacto. Porque así como la información se ha vuelto un negocio, la política se ha vuelto un negocio, cabrón. Y eso está muy mal. De hecho, el origen de todos los desmadres que tenemos en el país es porque la política es un gran negocio hoy en día. Y dejó de ser lo que muchas veces se ha dicho, que la política es noble, que la política tiene un objetivo noble. Y sí, efectivamente, la política que se conocía en la época de la Grecia, de Atenas, de los grandes filósofos, es una política de bienestar para todos, de cómo podemos tú y yo dialogar, dirimir argumentos. Podemos participar en un ambiente fuerte, recio, de debate, de argumentos, pero donde la palabra se antepone a la violencia, siempre. ¿Por qué? Porque ese no es un recurso. Porque somos parte de una comunidad. En México se está fragmentando la sociedad, está deteriorando el tejido social, precisamente esa es una muestra de esto que te estoy diciendo. ¿Y por qué? Porque donde hay comercialización de la información, por ejemplo, donde hay campañas negras, donde hay este tipo de actos que en una verdad absoluta es que son hechos trágicos y lamentables. Más allá de eso, todo es raja política del partido que sea, ¿eh? Y por otro lado es, ok, está esa realidad objetiva en donde está pasando esto. ¿Qué más hay que entender? Que estas relaciones
que tenemos con la política como ciudadanos, como personas que están en gobierno, etcétera, etcétera. Pero también entendiendo lo que significa la información que nos hacemos llegar, güey, son relaciones económicas e instrumentales de base. ¿Por qué no? ¿A poco no hay el primero que va a dar el golpe de información? Va a ganar más seguidores. Y saca una babosada de información, un súper mal contenido. ¿Por qué? Clickbait, Un incluso. clickbait, etcétera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se vuelve un negocio. El negocio de la información. Ya no nadie quiere buscar la verdad. La verdad hoy en día tristemente ya no importa, güey. ¿Por qué? Porque todo es un producto mercantil. Todo es una transacción económica y no importa que diga la verdad. Es suficiente con que se metan a ver todas tus vistas y que sigas monetizando. O que tal plataforma de medios de comunicación le paguen una lana para que repita como caja de eco a la base de votantes de uno u otro partido, el que sea, no me importa, güey. Pero es un hecho. Y fíjate, me gusta mucho una frase de Pepe Mujica, que justamente dice, a los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política. Y se me hace bien fuerte, güey, porque es muy importante recordar que la política no está para hacer negocios realmente. Y otra cosa, o sea, es de verdad tristísimo. Y hay otra que me encanta de él también, güey, que dice, hay gente que adora la plata y se mete en la política. Se adora tanto la plata que se mete en el comercio, en la industria, que haga lo que quiera. ¿No es pecado? Pues no, creo que no lo es. Y termina. Pero la política es para servir a la gente. Exactamente, güey. Sí, muy de acuerdo con Mujica. O sea, realmente en este sistema capitalista hemos logrado como seres humanos capitalizar todo lo posible desde el cuerpo, el mismo cuerpo humano, con los vientres subrogados, por ejemplo, que ya los van a prohibir en la Unión Europea. A partir de que pues se delimitó el gran trauma que sufren las mujeres que llegan a rentar su vientre al momento de que nazca su hijo, pero que no es su hijo. O sea, la antítesis ahí, la batalla que tiene la mujer con su instinto, pues le termina provocando un estrés postraumático gigante y por eso lo van a prohibir allá. Lo mismo aquí, o sea, le hemos logrado capitalizar la política a tal nivel que ya ni siquiera se puede hablar de qué es política realmente. Y por eso, cuando tú platicas de forma honesta, de forma genuina, para generar un diálogo, una conversación que a mí me haga crecer de cosas que no sé, puede que tú seas de derechas, puede que seas de extremas derechas, puede que seas anarquista, no me importa, pero yo quiero conocer cosas que yo no conozco hoy en día para hacerme crecer, güey, para debatir mejor, para argumentar, para llegar justamente a un diálogo que nos permita construir mejor la democracia. Pero cuando la reacción es violenta y hasta en sus últimas consecuencias, como lo es acabar la vida de alguien, te das cuenta que entonces se ha desvirtuado la política o la acción de por qué hacemos la política en México. Y justamente esto revela algo. Ya no tenemos la voluntad de saber, ya no tenemos la voluntad de querer conocer la verdad. Vivimos en cámaras de eco, vivimos de escuchar lo que nos conviene, de confirmar y reconfirmar nuestros propios sesgos que nos permitan afianzar nuestra identidad, porque estamos en una crisis ansiosa de identidad, en donde, así como las personas que reaccionan exabruptamente por algo que en realidad ni siquiera debería de molestarles tanto, y reaccionan con una cierta violencia, es porque son personas que están en un estado de alguna manera de paranoia. Cuando hablamos efectivamente de actores políticos estridentes y así como un Trump, güey. ¿Por qué? Claro. Porque al final es exagerado, es fuera de proporción, es decir, pierde toda racionalidad. Cuando un argumento deja de ser racional, pues ya te puedes esperar lo que sea, güey. ¿Por qué? Porque hemos dejado de ver el florero blanco con las flores amarillas, porque tú ya no tienes interés en que tú y yo nos compartamos ese punto de vista de lo que podemos observar, y entonces ya no tenemos la voluntad de conocer nada, güey, de saber nada. ¿Y por qué? Porque entonces ya no aspiramos a lo último que deberíamos de aspirar, o a lo primero y a lo más sagrado, que es la verdad. Porque en la verdad parte de la observación de la realidad. Y justamente, si yo hoy no estuviera platicando contigo para nuestra audiencia, describiendo lo que está pasando hoy en día, es porque no tendríamos sentimiento de que hay un futuro mejor, güey. Estaríamos en el nihilismo, creeríamos en la nada, que estamos jodidos y que se acabó. No,
De hecho, decir la verdad es un acto revolucionario y es un acto de valentía, porque el decir la verdad nos permite recuperarnos como país, como democracia. Y es un tema, pues, difícil, porque hoy en día vemos que a nadie le interesa la verdad. Hoy en día prolifera el fake news, prolifera, estamos en la era de la posverdad. Ya no importa si es de día o de noche, lo que importa es que si Google me dice que es de noche y aquí está brillando el sol, es de noche, me vale madres. ¿Qué problema tan grave? Porque hasta es pérdida del sentido común, que es el principio básico del decir, oye, yo quiero estar bien, pero si el de enfrente, si mi vecino, si mi comunidad en general no está bien y solo yo, entonces yo estoy rompiendo con una máxima verdad que es, ok, eventualmente, si ellos no están bien, yo tampoco lo voy a estar en un futuro. Eso suena lógico, Claro. porque va a haber conflicto. Sí. Me dejas de interesar, se rompió el diálogo. ¿Y cómo se cura esto, Isma? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se cura esto, no? Porque, pues, yo diría que habría varias formas de que alguien pueda ampliar su criterio, pero el hecho de retomar el diálogo, de hacer que otras personas retomen diálogo contigo de otros rubros muy diferentes de tu vida, desconocidos completamente, pues es difícil, ¿no? Fíjate que, en mi opinión, tenemos que comenzar a contar relatos diferentes. Tenemos que volver a relatarnos cosas, a volver a narrarnos una historia diferente. En mi vida, en la tuya, en la de otras personas. ¿Sabes por qué empatizo tanto con las personas vulnerables? Porque por experiencia de vida tuve que convivir con personas que estaban en una situación más afectada que la mía en muchos sentidos, a veces de salud, a veces económica, a veces el hecho de que pasaron por algún tipo de accidente en su familia y perdieron a sus padres antes de tiempo. Yo, cuando tenía 19 años y estudiaba en el TEC de Monterrey, regresé a mi pueblo de origen y trabajé como mesero 3 meses en verano. Ok. Sí, Chavos Tech, antes nos daban 3 meses de vacaciones completitas de verano y era de Sí. huevos, güey. Era la De verdad, gloria, era el paraíso. chingoncísimo. Entonces, ¿qué pasó? Me fui y me enteré de que la realidad de muchas personas que están en el servicio de la hostelería en México, de restaurantes, de hoteles, etcétera, tienen unas condiciones terribles para trabajar. Horarios extenuantes, literal inhumanos, salarios terribles también, que ni siquiera se compaginan con el salario mínimo. Te pagan una lanita por acá, de repente propina. declara nada más tanto, de repente con la propina te vas a levantar, pero te vas dando cuenta de la realidad en México. ¿Cuánta gente que nos escucha ha tenido la oportunidad de palpar esa realidad que viven la mayor parte de los mexicanos? Y termino con esto, esa experiencia. Güey, yo trabajaba 13 horas diarias, o a veces 14. Entraba a trabajar a las 11 de la mañana y no salía de ahí hasta las 2 o 3 de la mañana del restaurante bar. Regresaba a mi casa familiar. ¿Qué quieres? 3:30, 4, ya a las 4 me iba durmiendo después de haber cenado lo que fuera. Despertaba a las 8 o 9 de la mañana porque quería hacer un poco de ejercicio antes de irme a trabajar otra vez. Y además trabajaba 6 o hasta 7 días a la semana, porque si no vienes te corren, güey. O porque, pues es que aquí el horario es así, te chingas. Y porque además aquí solo hay un día de descanso. Razón por la cual es evidente, por ejemplo, que se necesita una jornada laboral límite de 40 horas como máximo para todos. Sí, independientemente de cuál sea tu nicho, tu industria. Es una realidad objetiva para mí, porque yo lo viví. Porque no es porque sean huevones, es porque literalmente Sí. te voy a decir los efectos de haber trabajado tantas horas por tanto tiempo. Regresé al TEC el siguiente semestre después de haber trabajado y tardé 2 o 3 Cansadísimo. semanas de recuperarme de un agotamiento, una fatiga mental y física, que literalmente mis primeros exámenes saqué una terrible calificación, cosa súper rara en mí, porque no soy malo para saber cosas y para hacer exámenes. Ajá. Porque no tenía capacidad de retención, Mau. Yo no podía leer más de 2 párrafos sin tener que decir, los voy a volver a leer porque no puedo retener nada. Perdí Y una solo estuviste capacidad meses. biológica, güey. Biológica. En 3 meses. ¿Qué pasa con las personas que toda su vida han ejercido
ese tipo de trabajos y oficios. Esos son los obreros, esos son los proletarios, esos son los campesinos, esos son las personas que en realidad van a decidir el futuro de la elección el 2 de junio. Y ese resultado de la elección, pese a quien le pese, no sé en qué sentido se va a inclinar la balanza. Esa es la realidad que tienen que aceptar todos los partidos y con base en ello trabajar en las legislaturas y trabajar en las políticas públicas. Porque lo que te puedo decir es, güey, yo trabajé solo 3 meses ahí, pero tuve el privilegio también de ver esa realidad de gente que lleva 15, 20, 25 años trabajando en eso, sin un retiro, güey, sin ningún tipo de prestaciones, sin ninguna seguridad social, más que el dinero que se llevan a la bolsa diariamente por propinas. Es que no declaran impuestos, perdón, pero eso que mucha gente, ese argumento se cae en cuanto yo te explico este relato, esta narración, güey, en cuanto te comparto mi anécdota. Entonces, todavía le vamos a exigir a esa gente que se ponga a agarrar un libro y se ponga a leer. Mau, yo amo la lectura, leo desde los 5 años. Sí, es lo que más me gusta hacer. ¿Tú crees que tuve la oportunidad de leer un libro en 3 meses? No, ni pues uno, güey. Nada, ni siquiera lo empecé, no pude. ¿Por qué? Porque por más que me guste no hay tiempo, porque solo había que dormir, comer, descansar, dormir, comer, descansar, y todo lo demás es trabajo, trabajo, trabajo. ¿Y qué pasa entonces? Que cómo puedes tener a un ciudadano formado críticamente, me refiero a una plática así, como se les quiere exigir, es injusto, güey, es inhumano. Apenas esas personas pueden sostener el poder llevar el pan a la mesa, a sus hijos, a ellos. ¿De qué chingados me hablas cuando estás relatándome otra historia en que toda la mayor parte de las personas tienen prestaciones, tienen un trabajo en una empresa transnacional, son de clase media porque tienen una riqueza transgeneracional? Güey, ese no es el relato de la mayoría. Y yo creo que justamente cuando dejamos de ver ese florero blanco y esas flores amarillas, perdemos el sentido de la realidad. ¿Por qué perdió el PRI en 2018? Porque dejó de ver el sentido de la realidad. Porque se despegaron del suelo y del contacto con la gente. Lo mismo podríamos decir que por qué ganó Andrés Manuel López Obrador, y esto no es para tirarle o alabar a nadie, esto es una realidad. Pues porque muy seguramente vio la realidad más objetiva de la mayor cantidad de gente que supo él también le iba a dar la mayor cantidad de votos. Es que está usando a los pobres. No sé, güey. Yo aquí más bien te pondría otra pregunta. Si que nos escucha tiene esa duda. ¿No será más bien que la realidad nos obliga? ¿No será más bien que aquel que hace política debería de estar viendo por el bienestar de la mayoría, no solo de unos cuantos? Claro. Es la lógica, ¿no? O sea, sería lógico, güey, pensar en eso. Pero entonces, ¿por qué no es lógico para muchas personas? Así es, por entonces, la adoctrinación que tienen. Es dogmático, ¿no? Muchos de los pensamientos son dogmáticos, son de canon partidista, ¿no? No, güey, así no pienses. De hecho, ni cuestiones, todo es así. No, yo invitaría a pensar, invitaría a cuestionar. Esa es la opinión que doy. No doy consejos porque la vida está hecha para experimentarla y por eso los consejos no sirven. Porque nos evitarían la experiencia de vivir y de eso no se trata. Y este cuestionamiento pues no solo se lo hacen una vez más partidos de izquierda, también de derecha, o sea, no es exclusivo de un espectro. Milei lo hizo en Argentina, fue a señalar a los empobrecidos de Argentina y él no me digan que es de izquierda, porque no lo es así. Y después la verdad se revela, ¿no? Están perdiendo también pues la poca, pues no sé, el poco sustento de que tenían de que el gobierno les daba tales o cuales prestaciones. O sea, sí está triste, porque al final de eso se va el populismo, de un lado y del otro. Pero la verdad se revela por sí misma. ¿Qué vamos a ver el próximo 2 de junio? Vamos a ver revelada la verdad de si este relato de nación que trajo Andrés Manuel López Obrador, AMLO, en 2018, se sostiene. Ahí está. O sea, esto simplemente va a ser objetivo. Si la mayor cantidad de las personas van y votan en masa, porque qué bueno que sea otra vez una votación cabrona. ¿Por qué? Sí. Porque podríamos eliminar justamente esta teoría de conspiración de que es una elección de Estado o de que unos y otros están trabajando con carruseles y guaridas de mapaches, ¿no? Electorales y etcétera. ¿Por qué? Porque no nos hace daño. Tristemente hemos llegado a tal punto en donde necesitamos que salga
tal cantidad de gente a votar que no haya dudas de eso, como en 2018 no las hubo. No salió Peña a decir que no es cierto, que había habido un gran fraude. No. Pero si no ocurre, estamos en graves problemas y vamos a estar en una crisis democrática todavía peor, grave. Pero si para un lado o para el otro hay esa suficiente distancia, vamos a eliminar esa posibilidad de facticidad. Ojalá que solo por eso, por el bienestar de todos, por la paz de México, lo logremos. Y vamos a ver qué pasa después con los propios partidos, hacia dónde se dirige cada uno, con sus propias narrativas. Es decir, si la realidad del 2 de junio indica que sí es plebiscitaria la elección, es decir, que se refrenda que el relato, que la narrativa que ha manejado este gobierno es la correcta, volverán a votar por él. Justo. Claro. Si dicen que pues no, que vamos a la deriva, que está muy, muy mal, para la mayor parte de la gente, no te digo que todos tienen que estar de acuerdo, no, pues si la democracia se trata de diferir. Pero si es para el otro sentido, si es para un proyecto de la oposición, bravo, güey, también. ¿Por qué? Porque finalmente es una democracia viva y sana, donde la gente tuvo 6 años de reflexión, de ver la realidad, de saber que esto le conviene más o no. Y eso, como dicen por ahí los célebres y famosos políticos de nuestra tierra, habremos de ver si somos demócratas o no para aceptar los resultados. Sí, justo. Y pues ahora sí que la o el que termine gobernando el país, pues va a tener que comulgar con todos, quiera o no, con esa base que lo apoyó para llegar ahí o que lo apoyó para llegar ahí, y también para quien no estuvo de acuerdo. Va a tener que estar a la altura de eso. Y hay que dialogar, Mau. O sea, ya por último, a pies de tierra, güey, platica con tu vecino, platica con la persona que te lava el coche, platica con quien tú le lavas el coche a alguien para tener una lana extra, porque esta inflación está cabrona para todos, ¿eh? Platica con tu mesero, platica con el dueño del restaurante, platica con la persona que es el viene, platica con tu doctor, platica con el súper empresario exitoso, con el político que trata de entender, o no sé, o sea, pero a lo que voy, sí, si vas a misa, a todos lados. ¿Por qué? Porque al final tenemos que regresar al diálogo, tenemos que recuperar que la identidad política que nos debería gobernar es la razón. No la razón y no las fake news. No las fake news, sino el sectarismo, tribalismo, que literalmente México está ahorita dividido como en tribus. Incluso en los partidos se llaman tribus, güey. Entre los propios partidos hay familias. O sea, ¿qué es eso, güey? Sí, entre mismos partidos hay diferencias horribles y que han hasta llevado a hechos de violencia, lo hemos visto. Pues ahora sí que con ese comentario, Isma, yo creo que por aquí damos por terminado el episodio. Les recuerdo, este episodio lo están escuchando en sábado. El día de mañana, domingo, son las elecciones. Sacudan, voten, usen su criterio. Salgan en paz, platiquen, dialoguen con quien sea, pero háganlo. Y pues por aquí nos vemos, ya que sepamos los resultados de las elecciones, para ver escenarios, ver también cómo reaccionó quien haya perdido, quienes hayan perdido. Aquí vamos a estar tratando de darle un poco de visibilidad lo más imparcial posible de esa realidad máxima siempre. ¿Vale? Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Chisme político.